bendecimos. A tu nombre sea la honra y la gloria, el poder y la oración. Grande tu misericordia, aleluya. Te adoramos, Dios, te bendecimos. Tú eres maravilloso, tú eres especial. Aleluya, bendito sea el Señor. Gracias, eterno Dios. Te alabamos, eterno, te necesitamos, Dios. Tú has sido bueno, tú has sido maravilloso, sublime, perfecto. Oh, gloria, gloria a ti, eterno Dios. Tú has sido hermoso, aleluya. Te adoro, Espíritu Santo, te bendigo, Espíritu Santo. Te adoro, Santo eterno Rey. Jesús. Te adoro, Señor Jesús. Te alabo, Señor, aleluya. Oh, gloria, gloria al Rey de Reyes. Gloria al que viene, aleluya. Al que ha permanecido fiel, sea toda alabanza, toda adoración. Maravilloso eres, eterno. Tú eres fiel. Aleluya, aleluya, aleluya. Dios incomparable. Dios hermoso, santo, santo es su nombre. Gloria a ti, Dios. Tú eres especial, Señor. Oh, no hay nadie como tú, eterno Dios. Aleluya, aleluya. Oh, qué lindo es poder alabar y bendecir tu santo nombre. Gracias por la oportunidad y porque nos hiciste libre para poder hacerlo. Oh, gloria a ti, eterno Rey. Aleluya, gracias porque llegaste a nuestra vida. Oh, gloria a ti, transformaste todo nuestro ser. Aleluya. Gracias por la buena obra que has comenzado en cada uno de nosotros. Aleluya. Oh, la obra que estás perfeccionando. Gloria al nombre de Jesús. Bendito sea el Señor. Te adoramos, eterno. Te adoramos, Dios. Bendito sea el Señor. Aleluya. Al Dios Todopoderoso sea la honra, el poder y toda maravilla. Aleluya. Grande, grande eres Dios. Grande es el Dios Todopoderoso. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Te exaltamos, Dios. Te adoramos, Dios. Bendito sea el Señor. Oh, no hay nadie como tú, Dios. Santo Aleluya, eres, Señor. aleluya, aleluya. Aleluya. Oh, gloria, oh, gloria, oh, gloria, oh, Precioso gloria a ti, Jesús. eterno. Te bendigo, Dios. Te bendigo, Santo Dios. tú eres, Te bendigo, Señor. Dios. Santo, santo, Maravilloso santo. tú eres, Tú Señor. eres especial. Santo Señor, aleluya. Te adoro, Dios. Precioso Bendito Jesús. eres, eterno. Y maravilloso Señor. Santo es Dios. Aleluya, aleluya. Santo es el Señor Jesús. Santo eres Aleluya. Jesús. Dios bendiga a los hermanos, amigos y familiares que nos puedan ver. Gloria en nombre de Jesús. En este día, en esta tarde, gloria en nombre de Jesús. Procuramos traer un estudio donde vamos a utilizar como texto base en Juan capítulo 14, versículo 1. Juan capítulo 14, versículo 1. Mientras usted allí en su casa lo busca, yo hago oración al Señor, gloria en nombre de Jesús, para que sea Él a través de su Santo Espíritu dirigiendo este estudio y enseñándonos a través de su palabra. Eterno y Padre bueno, en el nombre de Santo Jesús. eres, Señor, aleluya. Las vidas dependen totalmente de ti, Adoro, sin ti Señor. nada podemos hacer. Santo y Necesitamos, maravilloso Dios mío, que seas tú Jesús. dirigiendo, tomando control. Santo eres, Que Señor. seas tú a través de la persona, de tu Santo Aleluya. Espíritu, del poder de tu palabra, Gloria a tu nombre, obrando y Señor. manifestando tu propósito, tu voluntad, Dios eterno. Aleluya. Que seas tú enseñando a nuestra vida, Dios, y dándole la forma que tú quieres dar. En el nombre que es sobre todo nombre, te lo pedimos en el nombre de Jesús, que cada vida que pueda escuchar, Dios mío, sea bendecida, sea ministrada, Dios mío, a través de tu palabra, Dios, porque es tu palabra, Dios eterno. Oh, te adoramos y te damos la gloria en todo aquello que tú has de hacer y manifestar, Dios eterno. Gracias, Dios mío, en el nombre de Jesús.
Juan 14:1 dice la palabra del Señor: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Cuando el Señor expresa no se turbe, podemos decir no se confunda su corazón, no se confunda vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. El título que le hemos puesto a este estudio es Creo en Dios, pero no le creo a Dios. Creo en Dios, pero no le creo a Dios. El tema es creer. Cuando hablamos de creer, su significado es estar persuadido de que algo es cierto. Confiar en que lo que se dice de una persona es cierto. Son muchas las personas que dicen que creen en Dios. Si tomáramos unos ejemplos seculares, ¿cuántas personas creen que los ejercicios son buenos, son saludables, pero no los practican? ¿Cuántas personas creen que las verduras son buenas, alimentan, pero no se las comen? ¿Cuántas personas creen que tomar agua es saludable, pero prefieren tomar otra cosa? ¿Cuántas personas creen que el cigarrillo hace daño, pero continúan fumando? ¿Cuántas personas creen que deben de dejar ciertas comidas porque le hacen daño, o deben de consumir ciertos alimentos porque son beneficiosos, pero no acceden más allá? Gloria en nombre de Jesús. Y vamos a través de este estudio a presentar el significado de creer de la sociedad y el significado de creer de Dios. Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Aquel que no crea en Dios, fe es creer. Es imposible agradarle. La fe, su significado es confianza, certeza. Gloria en nombre de Jesús. Santiago 2:20 dice: mas quiere saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. No tan solamente nos llama a creer, sino que esa fe lleva consigo una acción. Hay un movimiento en esa fe. Romanos 10:17 dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Esa fe viene a nuestra vida cada vez que escuchamos la voz a través de la palabra del Señor. Santiago 1:22 y 23 da el significado de creer de Dios. Dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera un espejo su rostro natural. El significado de creer de la sociedad y el significado de creer de Dios. El título, ¿verdad? Creo en Dios, pero no le creo a Dios. Gloria en nombre de Jesús. Bendito sea el Señor. Santiago 2:19 dice: tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Hace como que una comparación. Gloria en nombre de Jesús. O dándonos a entender, sí, también los demonios creen en Dios, pero no por eso quiere decir que se van a salvar. Gloria en nombre de Jesús. Hay algo más que hay que hacer. Gloria en nombre de Jesús, del Señor, con eso que yo digo de creer. No es lo mismo decir creo en Dios y que decir yo le creo a Dios. Y le presento unos ejemplos aquí que nos podemos topar con diferentes opiniones, diferentes personas con diferente mentalidad. Y comenzamos diciendo personas que creen en Dios, pero a su manera. Acuérdense, en el título es
creo en Dios, pero no le creo a Dios. Como segundo, personas que creen en Dios, pero viven de espaldas a Dios. Personas que creen en Dios, pero no obedecen a Dios. Personas que creen en Dios, porque Dios es amor, creen en la oración, pero con mi vida que no se meta. Personas que creen en Dios, pero no viven pero viven conforme su opinión. Personas que dicen que creen en Dios, pero practican todo aquello que a Dios no le agrada. Personas que creen en Dios, pero no creen en su palabra. Personas que dicen que creen en Dios, pero no en la palabra, porque la palabra no encaja con su estilo de vida. Personas que la palabra de Dios no se ajusta a su forma de pensar o de vivir o de proceder, pero dicen que creen en Dios. Personas que dicen que creen en Dios, pero no en su palabra, porque ella los ofende aun cuando ellos viven sus vidas ofendiendo a Dios, pero dicen que creen en Dios. Dicen que creen en Dios, pero no en la palabra de Dios, porque ella los confronta, los ofende. Personas que creen en la Biblia pero no vivirla. Personas que creen en Dios, pero son autosuficientes. Gloria al nombre de Jesús. Bendito sea el Señor. Cuando digo que creo en Dios, pero no le creo a Dios, sin darnos cuenta, lo que estamos practicando tal vez es un deísmo. El deísmo es una doctrina teológica que afirma la existencia de una deidad creadora del universo, la tierra, la naturaleza del hombre, pero niega toda forma de intervención sobrenatural. Ese es el deísmo. Sí, hay un Dios creador que crea el universo, la tierra, el ser humano, pero no creen en un Dios que se relaciona con ese hombre que creó. Y esa teoría o filosofía del deísmo se le compara con el The Clockmaker Theory, o la teoría del hacedor de reloj. Es como que está este hombre que hace relojes, hizo este reloj, y ese reloj continúa su curso sin intervención más de ese que lo creó. Gloria en nombre de Jesús. El deísmo es una filosofía humanista, su base son científicas, el raciocinio del hombre es suficiente, la razón del hombre es suficiente. Gloria en nombre de Jesús. Tiene que haber un veredicto científico, gloria en nombre de Jesús. Aleluya. La filosofía deísta se deja llevar mucho de lo que es la historia, la ciencia y la arqueología, ¿verdad? Gloria en nombre de Jesús. Pero todas estas tres que acabo de mencionar, lo que hacen es que confirman lo que ya está establecido, lo que Dios ha planteado, lo que Dios ha dicho. Yo no estoy esperando a que un científico diga algo para entonces yo empezar a creer en Dios. Gloria en nombre de Jesús. El proverbista dice en el capítulo 3, versículo 7: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. En el 14, 12 dice: hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Y Jeremías 17, 9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? El deísmo es más bien una filosofía humanista, donde sí hay un Dios que creó, pero nada más allá. Él no interviene, o no quieren creer que hay un Dios que interviene con el ser humano, que se quiere relacionar con el ser humano. No creen en el Dios de la Biblia. Gloria en nombre de Jesús. Bendito sea el Señor Jesús. Y me llama la atención que algo parecido a lo que Pablo vivió, eso se encuentra en Hechos 17, versículos del 18 al 23. Y dice: y algunos filósofos de los epicúreos, de los estoicos, disputaban con él, y unos decían: ¿qué quiere decir este palabrero? Y otros parece que es predicador de nuevos dioses.
porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole le trajeron al Areópago diciendo: ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Allí se encontraba aquella gente con su filosofía, sus pensamientos, y tenían allí una inscripción que decía: al Dios no conocido. Y básicamente la filosofía deísta tiene que ver algo con esto. Gloria al nombre de Jesús. Sí, creen un Dios creador, pero no creen que su nombre es Jehová. No creen, como dijimos anteriormente, que es un Dios que está pendiente del ser humano que Él creó. Gloria al nombre de Jesús. Y lo que quiero decirle con esto, que cuántas personas dicen que creen en Dios, pero no le creen a Dios. Entonces lo que estamos, como dijimos, practicando tal vez es un deísmo, sí, que hay un Dios que está ahí, pero no creo a lo que ese Dios dice. Gloria al nombre de Jesús. No creo a lo que ese Dios me dice a través de su palabra, para entonces yo proceder a vivir lo que ese Dios dice. Gloria al nombre de Jesús. El deísmo va de la mano con el agnosticismo. Y el agnosticismo es doctrina filosófica que considera inaceptable para el entendimiento humano la noción de absoluto, especialmente la naturaleza y existencia de Dios, y en general de todo lo que puede ser experimentado o demostrado por la ciencia. El agnóstico, ¿verdad?, se queda como que en un neutro, no dice una cosa pero tampoco la otra, hasta que tú no le pruebes con datos científicos, pues él no se torna a creer. Gloria al nombre de Jesús. Dice: una persona que se considera agnóstica afirma que no tiene una opinión sobre la existencia de Dios, ya que cree que no hay evidencia definitiva a favor o en contra. El agnóstico no obstante se ha dividido recientemente en varias categorías. Este incluye en el ateísmo agnóstico, y me llama la atención la historia de Juan 20, 19 al 27, que habla allí de cuando Jesús se le apareció a los discípulos, pero no se encontraba Tomás en ese momento. Luego apareció Tomás y allí los discípulos le dijeron: mira, estuvo aquí en medio de nosotros el Señor. Gloria al nombre de Jesús. Y dice así en el 25: le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto, Él es Dios. Si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Dame evidencia. Gloria al nombre de Jesús. Bendito sea el Señor Jesús. Creo en Dios, pero no le creo a Dios. ¿Qué estamos realmente practicando? Es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Qué realmente estamos practicando? ¿Estaremos practicando un deísmo? ¿Estaremos practicando un agnosticismo? Que hasta que yo no vea ciertas cosas, gloria en nombre de Jesús. El salmista en el capítulo 19, versículo 1 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Gloria en nombre de Jesús. El agnosticismo va de la mano con el ateísmo. El ateísmo es una doctrina de aquellos que no creen en la existencia de ningún Dios o de seres divinos. Tanto en el Salmo 14 como en el Salmo 53, ambos en el capítulo 1, la primera parte de cada uno de ellos dice el necio en su corazón: no hay Dios. Cuando hablamos del significado de necio, es que no sabe algo que debería saber, que actúa sin prudencia, que no cambia su opinión o proceder pese a las razones en sentido contrario. Gloria en nombre de Jesús.
Dice el necio en su corazón, se dice a sí mismo, se procura engañar. Jesús, el texto que utilizamos de base dice, que no se turbe vuestro corazón. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Dice el necio en su corazón. Cuando vamos a Mateo 15, del 18 al 20, hablando del corazón, ¿de dónde salió esta opinión? Gloria al nombre de Jesús. Dice, pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Por el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. De lo que sale del corazón del hombre es lo que contamina. Dice el necio en su corazón. Gloria al nombre de Jesús. Bendito sea el Señor Jesús. Y me lleva a hacerle estas preguntas. ¿Cuál es el problema o en qué le ofende o en qué le resta que haya un creador de los cielos, de la tierra y del ser humano? ¿En qué le quita al ser humano? O aquellos que dicen que no creen en Dios, ¿en qué le resta en creer que hay un Dios creador de los cielos y de la tierra, del universo y del ser humano? ¿En qué le ofenden? Tal vez en ninguna manera, pero el problema de aquellas personas que se niegan en creer en Dios es sencillamente porque la palabra confronta su vida. Ese es el tranque. Gloria al nombre de Jesús. Ese es el dilema. Lo que está allí plasmado, la voluntad de Dios a través de su palabra, es lo que choca con el hombre. Y entonces tenemos que hacer algo para evadir, gloria al nombre de Jesús. Otra cosa que tendremos que poner, si la cristiandad dice la verdad, si la cristiandad dice la verdad, ¿serías creyente? Hay un hermano en la fe y en su charla lleva esta pregunta. Cuando ve que las personas le están como que cuestionando, él le hace esta pregunta: si la cristiandad tuviera la verdad, ¿creerías en el Señor? Y aunque usted no lo crea, muchos de ellos como que aún así dicen no. Pues entonces el problema no es que Dios no sea real ni nada de eso. El problema es en la palabra, en lo que la palabra dice, gloria al nombre de Jesús, de cómo tenemos que vivir. Gloria al nombre de Jesús. El agnosticismo va de la mano con el deísmo va de la mano, gloria al nombre de Jesús, con el ateísmo, y el humanismo también está presente en esto. El humanismo es cualquier sistema o modo de pensar o actuar en el cual predomina los intereses y valores humanos y que afirman el valor y la dignidad de todos los seres humanos. A menudo rechaza la importancia de creer en Dios. Volvemos y resaltamos: creo en Dios, pero no le creo a Dios. ¿Qué realmente estamos practicando? Porque el significado de creer en Dios, de solamente creo su palabra, sino vivo lo que creo o lo que digo creer. Gloria al nombre de Jesús. Por eso Mateo 7:21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hay una acción que acompaña a lo que yo digo creer, gloria al nombre de Jesús. Pues si no hay esta acción, pues entonces estoy practicando otra cosa. Gloria al nombre de Jesús. Bendito sea el Señor. En Mateo 6, 9 y 10, allí estaba Jesús, ¿verdad? Enseñándole a orar a los discípulos, y dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad
como en el cielo, así también en la tierra. Hágase tu voluntad, gloria en nombre de Jesús. Vemos en Gálatas 1:10, dice, pues busca ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Gloria en nombre de Jesús. ¿A quién le servimos? Es la pregunta. ¿A quién le creo? Es la pregunta. Gloria en nombre de Jesús. Creo en Dios, pero no le creo a Dios. ¿O de qué me sirve decir que yo creo en Dios y no obedezco a ese Dios que yo digo que creo? Gloria en nombre de Jesús. Aleluya. Muchas personas están engañadas en eso. Gloria en nombre de Jesús. Aleluya. Dice la palabra, y voy a sacar la palabra bienaventurado, la palabra hijo, la palabra discípulo, la palabra conocer, la palabra amor, y la palabra muerte y Cristo. Voy a citar ejemplos bíblicos. En la palabra bienaventurado, Lucas 11:28 dice, y él dijo, antes bienaventurados los que oyen las palabras de Dios y las guardan. Y cuando habla de guardar no es que la metamos en un sitio, sino que habla de ponerla en práctica por obra. Cuando se habla de hijo, Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando se habla de discípulos, Juan 8:31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Aquí hay algo marcante en creer o creerle a Dios. Hay una acción, como he estado repitiendo. Cuando se habla de conocer, 1 Juan 2:3, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El 4, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Creo en Dios, pero no le creo a Dios. Pues si tú eres de esas personas que dice que cree en Dios, pero no guarda su palabra, no la obedece, pues te estás engañando a ti mismo. Gloria en nombre de Jesús. No se habla de amor. Juan 14:21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré. Ahí manifestamos nuestro amor hacia Dios cuando obedecemos su palabra, cuando nos movemos en obediencia a su palabra. Porque decir yo creo en Dios, eso no me dice a mí que yo amo a Dios solamente. Si no vivo su palabra, pues ese amor que yo profeso está algo bastante corto. Gloria en nombre de Jesús. Aleluya. Es de boca hacia afuera. Demostramos nuestro amor hacia Dios cuando nos movemos a obedecer su palabra. El título y repetimos, creo en Dios, pero no le creo a Dios. ¿Qué realmente estamos practicando? ¿Estaremos practicando un deísmo? ¿Estaremos practicando un agnosticismo? ¿Estaremos practicando un humanismo? En el nombre de Jesús. ¿Estaremos tal vez practicando un ateísmo? Cuando se habla de muerte, Juan 8:51, de cierto os digo, que el que guarda mis palabras nunca verá muerte. Hay una garantía, hay una promesa para aquellos que guardan su palabra. Y como bien dijimos anteriormente, guardar es ponerla en práctica, vivirla. Cuando se habla de Cristo, Juan 14:1, con el texto base, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Vamos a encontrarnos personas que dicen que creen en Dios, pero no creen en Jesús, ni en su ministerio. Creéis en Dios, también crean en mí. Juan 6:47, de cierto os digo, que el que cree en mí, tiene vida eterna. De cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte
a vida. Gloria al nombre de Jesús. Cuando procedemos a obedecer la palabra de Dios, hay algo que sucede en favor de nosotros. Juan 3:18 dice: el que en él cree no es condenado. Por el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Creo en Dios, pero no le creo a Dios. Si usted no cree en Jesús, en el testimonio del Hijo de Dios, pues estaremos practicando tal vez el judaísmo, que ellos no recibieron, no creyeron en aquel Jesús que se les presentó. Ellos creían que aquel Jesús era un impostor. Pues estaremos practicando el islamismo, gloria al nombre de Jesús, que creían que Jesús era pues un profeta como cualquier otro, pero no creen que Jesús es el Hijo de Dios, el Dios encarnado, gloria al nombre de Jesús. ¿Qué estaremos, verdad, practicando realmente? Gloria al nombre de Jesús. Santo. ¿Y cuál es ese testimonio? El que dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que a todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuál es ese testimonio? Que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie irá al Padre sino a través de él. Ese testimonio sigue hablando que en él obtendremos vida y vida en abundancia. ¿Cuál es el testimonio? Que él es el pan de vida. ¿Cuál es el testimonio? Que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cuál es el testimonio? Que habla Juan 5:10. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese testimonio sigue hablando: por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Aleluya. Eso era lo que merecíamos. Por el versículo 23, la segunda parte, habla de Jesús, gloria al nombre de Jesús, que vino a dar esa vida que necesitábamos. Este testimonio continúa hablando, gloria al nombre de Jesús. En Lucas 5:32, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Ese testimonio sigue diciendo: murió pero resucitó, habla Romanos 14:9. Juan 2:1 dice que Él es nuestro abogado. Juan 14:3 dice: y si me fuera y os preparara el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Primera de Tesalonicenses 4:17 dice que seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire y estar siempre con Él. 1 Corintios 15:52 dice que eso ha de acontecer en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. ¿Qué más testimonio queremos? En el nombre de Jesús. Creo en Dios, pero no le creo a Dios. Si usted no cree esto, gloria en nombre de Jesús, ¿qué está creyendo? Bendito sea el Señor Jesús. Entonces tendremos una mezcla de deísmo, de judaísmo, de islamismo y de otras religiones y filosofías, de otros pensamientos, gloria en nombre de Jesús. Lo que quiero acentuar a través de este estudio y recalcar es que no basta con solamente decir creo en Dios, sino qué vamos a hacer con la palabra que escuchamos de ese Dios que nos habla. Gloria al nombre de Jesús. Porque si no obedecemos a su palabra, ¿cómo puedo decir que amo a Dios? Gloria al nombre de Jesús. ¿Cómo puedo decir que tengo vida? Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Bendito sea el Señor Jesús. Bendito sea el Señor. Grande es su misericordia. Creo en Dios, pero no le creo a Dios. En Juan 3, versículos del 13 al 17, habla allí de que cuando Jesús fue llevado a las aguas para ser bautizado, allí se escucha la voz del Padre expresándose acerca de su Hijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia.
este es mi hijo amado, este es mi hijo al que yo amo. Pero no tan solamente se quedó diciendo el padre, este hijo yo lo amo, sino que tengo complacencia en él. Y aquí tenemos que entender que Dios puede expresarse de nosotros que nos ama. Él nos ama. Y aquí no hay ningún problema con eso. Para el punto número 2, si se complace de nosotros. ¿Y por qué el padre expresaba de su hijo que se complacía? Porque su hijo obedecía. Su hijo se movió en obediencia. Complacencia significa satisfacción, placer, causar agrado o gusto. Había gusto del padre de mirar hacia su hijo porque había obediencia de su hijo. Y dice en primera de Juan 2:6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. O sea, nos llamamos a caminar en obediencia. Gloria al nombre de Jesús. Porque volvemos y repetimos, si yo digo que creo en Dios y no lo obedezco, pues no le estoy creyendo a Dios. Si no creo a Dios, a su palabra, al llamado que Él me ha hecho, a la forma que Él quiere que vivamos, pues solamente digo que creo en Dios y estoy practicando otra filosofía sin darme cuenta. Gloria al nombre de Jesús. Aquí la obediencia es lo que marca, ese es el significado de creer de Dios. Bendito sea el Señor Jesús. Mateo 12, del 46 al 50 dice, mientras él aún hablaba, hablando de Jesús, he aquí su madre y sus hermanos estaban fuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendió su mano hacia sus discípulos y dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Todo aquel que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Gloria al nombre de Jesús. Tendremos que examinarnos y preguntarnos si estamos creyéndole a Dios, si estamos obedeciendo a Dios, porque si no es así, pues estamos practicando otra cosa, aun cuando diga que soy cristiano, aun cuando diga no, yo creo en Dios. Pero si ese creer en Dios que decimos no va a tono con obediencia a la palabra, no va a tono con práctica y poner por obra esa palabra, pues soy un deísta. Sí, hay un Dios que creó el universo y todo eso, pero con mi vida no tiene que ver nada. Sí, tal vez soy un agnóstico que hasta que yo no vea ciertas cosas, pues entonces no me voy a mover. Gloria al nombre de Jesús. ¿Qué más señales, qué más evidencia queremos, gloria al nombre de Jesús, para vivir en obediencia a Dios? Gloria al nombre de Dios. Ya Dios manifestó en el Calvario su amor y su misericordia. ¿Qué más evidencia que esa? ¿Qué más queremos? Gloria al nombre de Jesús. No, hay gente que quiere datos científicos y aquello y lo otro. Gloria al nombre de Jesús. Hay tal vez personas creyentes que se llaman cristianos, gloria al nombre de Jesús, y quieren no sé qué cosa para entonces ellos moverse a obedecer a Dios cuando Dios lo está llamando. Gloria al nombre. No, algunos dicen no, como cuando Dios me toque, gloria al nombre de Jesús. ¿Qué tú quieres, gloria al nombre de Jesús, que Dios haga? Si ya lo manifestó, ya lo hizo en la cruz del Calvario a través de su Hijo. Creo en Dios, pero no le creo a Dios. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. ¿Por qué mucha gente se queda así? Porque esa palabra confronta a nuestra vida, gloria al nombre de Jesús. A nuestra opinión, a nuestro parecer, a las cosas que queremos hacer, gloria al nombre de Jesús. Va en contra, gloria al nombre del Señor Jesús, de ese estilo de vida que muchas
veces queremos vivir, gloria en nombre del Señor Jesús. Bendito sea el Señor Jesús. No nos podemos quedar cortos diciendo creo en Dios. Tenemos que decir yo le creo a Dios. Y una vez usted le cree a Dios, se mueve a practicar lo que usted cree. ¿De qué me sirve estudiar X profesión y graduarme con altos honores, aquello y lo otro, y tener unos diplomas y después no lo practico? Para decir, sí, mira mis placas y todo eso, ¿y de qué me sirve eso? Las placas. Gloria en nombre del Señor Jesús. Bendito sea el Señor Jesús. Como usamos los ejemplos anteriormente, ¿de qué me sirve creer que hay cosas que perjudican a mi vida y no hacer nada por eso? Gloria en nombre de Jesús. Creo que debo de comer esto porque me es beneficioso, pero no me lo como. Pues entonces no estoy haciendo mucho. Solamente me engaño. Gloria en nombre de Jesús. Aleluya. No se turbe vuestro corazón. Bendito sea el que vive. Creo en Dios, pero no le creo a Dios. Es momento de verdad de examinarnos y ponernos a tono con la palabra del Señor. Gloria en nombre de Jesús. El Señor nos está llamando a la acción, a la fe con obras. Gloria en nombre de Jesús. Creo y me muevo. Bendito sea el Señor Jesús. Hay una actitud. Bendito sea el que vive por siempre. Hay una acción hacia eso que estamos escuchando de parte de Dios. Gloria en nombre de Jesús. Como si alguien le dijera a usted, bueno, fulano de tal, están regalando $200 en tal lugar. Usted escuchó eso, usted creyó y usted se mueve hacia ese sitio que le dijeron que le están regalando ese dinero. Usted no se queda diciendo, bueno, sí que es tremendo, está regalando dinero y se queda en su casa. Usted acciona. Gloria en nombre de Jesús. Bendito sea el Señor Jesús. Ese es el significado de creer de Dios. Porque si no estamos a tono con ese significado, pues tal vez, como hemos dicho antes, estamos practicando un deísmo. O estamos practicando un islamismo. O estamos practicando un judaísmo. Gloria en nombre de Jesús. Sí, hay un Dios y todo lo demás, pero nada más. Gloria en nombre de Jesús. Esta es la verdad, el estudio que hemos traído en esta noche. Gloria en nombre de Jesús. Y oramos al Señor, ¿verdad? Para que Dios nos ayude a vivir su palabra en obediencia. Que tanto beneficio hay en ella. Gloria en nombre de Jesús. Santo es Dios. Si usted quiere llegar al cielo, no basta con decir yo creo en Dios. Tiene que moverse en obediencia a eso que usted dice. Se va a quedar corto con solamente decir creo en Dios. Si su intención es alcanzar el cielo. Gloria en nombre de Jesús. Poderoso eres Dios, eterno y Padre bueno, en el nombre de Jesús. Tu palabra, Dios mío, ha sido ministrada a través del estudio. Ayúdanos, Dios, a no tan solamente creer, sino en obedecer, a poner en obra y en poner en práctica tu palabra, Dios. En el nombre de Jesús. Ayúdanos, eterno Dios. Ayúdanos, Espíritu Santo. Y a cada vida que nos pude escuchar, Dios, que esta palabra haga la obra, Dios mío, que tú quieres, para salvar, para que proceda la reconciliación, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga.